¿Cuántos están preparados para la palabra de Dios? Yo quiero decirle a ustedes que estoy un poco nervioso, y no porque me toque predicar, porque gracias a Dios, pues, bueno, lo he hecho antes, pero es por lo que Dios ha puesto en mi corazón para ustedes. Porque es una palabra que confronta, es una palabra que va a demandar de nosotros algo muy especial en esta mañana. Así que me acompañen a orar al Señor y pedirle sabiduría. Amén. Padre, gracias te doy por tu bondad y misericordia, Señor. Yo te pido en esta mañana, Señor, que tú hables a través de mi vida. Toma control de mi mente, de mi corazón. Te pido que esta palabra que yo voy a hablar a tu pueblo, Señor, sea avalada por ti, Señor. Te pido que tú me des sabiduría. Padre, abre los corazones y las mentes para que la semilla que va a ser sembrada dé fruto en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Hace unos días yo estaba pensando en yo soy fanático de las películas de los 80. Digo, no es que yo sea viejo, pero entonces hay una saga de películas que a mí me gusta mucho, que es un personaje que se llama Indiana Jones. No sé si ustedes, los de mi edad, así jóvenes como yo, se acuerdan de Indiana Jones, ¿verdad que sí? Y hay una de las películas de Indiana Jones se titula En busca del arca perdida. Entonces, ¿de qué se trata? Indiana Jones, viene el gobierno de los Estados Unidos y lo contrata a él para que busque el arca del pacto, el arca de Israel. ¿Por qué? Porque el que tuviera el arca iba a tener un poder sobrenatural y un control sobrenatural. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es una trama tremenda, porque él se enfrenta a serpientes, se enfrenta a terremotos, se enfrenta a muchas cosas, a muchas situaciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al final de todo eso, él pudo rescatar el arca y bueno, al fin y al cabo el gobierno de los Estados Unidos vino y le escondió. Esa es la trama de la película, ¿verdad? Ahora, me lleva a mí a preguntarme si nosotros de verdad como cristianos, como estudiosos de la palabra de Dios, nosotros sabemos en verdad que era el arca del pacto. Y nos hemos puesto a pensar que era el arca del pacto. Entonces, fíjense que cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas de la ley, Dios le pidió a él, él le pidió a Dios, Señor, quédate conmigo, yo quiero que tú te quedes conmigo. Pero entonces el Señor, en vez de quedarse con él, viene y le da una serie de instrucciones, ¿ok? Le dice, destruye los altares de los dioses paganos, deja la idolatría. No hagas pacto con los idólatras. Celebra una fiesta de los panes sin levadura. Y ofrece una ofrenda de primicias. Pero también le dio unas instrucciones sobre cómo iba a construir el arca del pacto. Y dónde iba a ser guardada, que iba a ser en el santuario. Iba a crear un santuario para guardar esa arca del pacto. La idea de Dios con el arca era proveerle a Moisés un punto de encuentro con él. Y una comunicación directa con él. Y a la misma vez un símbolo de su presencia para el pueblo, porque el pueblo de Israel estaba acostumbrado a la presencia de Dios tangible, a través de una columna de humo, a través de la división del Mar Rojo. O sea que el pueblo estaba acostumbrado a lo tangible de Dios. Amén. Si vemos aquí, puedes ponerla. Ajá, ok. Más o menos así era el arca. El arca era un cofre que medía como 44 pulgadas por 26 pulgadas por 26 pulgadas. O sea, no era un objeto muy, muy grande, menos de 4 pies. Era de madera de acacia y estaba revestido de oro por dentro y por fuera, con una tapa de oro macizo. Y tenía 2 querubines a cada lado de la cubierta, uno frente al otro y con sus rostros inclinados al centro de la tapa sólida de oro que tenía. Y esta era guardada en el tabernáculo, en un compartimiento que se llamaba el lugar santísimo. Y una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y ahí, en el arca del pacto, sobre el arca del pacto, él realizaba un acto de expiación, un sacrificio de un cordero. ¿Ok?
Dentro del arca había 4 objetos que se consideraban sagrados. Estaban las 2 tablas de la ley, estaba la vara de Aarón y estaba también una muestra en una vasija del maná. La cubierta del arca, que se conocía como la cubierta del propiciatorio o el lugar de perdón, y era desde esa cubierta donde Dios se comunicaba directamente con Moisés. Para los israelitas, el arca se suponía que era un símbolo de la presencia de Dios. Era un punto de encuentro con Dios y un lugar donde su poder se manifestaba. Pero la visión real que ellos tenían del arca y lo que significaba estaban totalmente errados. Los israelitas estaban totalmente errados de lo que significaba el arca del pacto. Fíjense bien que en 1 Samuel 4, del 1 al 10, nos habla de cómo los filisteos, es un episodio de la vida, de la guerra entre los filisteos y los israelitas, donde los filisteos vinieron y derrotaron a los israelitas. Y los ancianos de Israel decidieron agarrar el arca y llevarla al campo de batalla, queriendo usarla como si fuera un amuleto. O sea, ellos agarraron el arca y dijeron, espérate, es como el bateador que se persigna cuando va a batear. O sea, ellos pensaban que era como un acto de fetichismo o un amuleto y ellos lo llevaron ahí al campo de batalla. Pero ¿qué fue lo que pasó? Entonces cuando los soldados israelitas ven el arca, ellos formaron un tremendo culto pentecostal. Ellos adoraron a Dios y gloria a Dios, llegó el arca. Pero ¿qué es lo que pasa? Los filisteos tuvieron temor, pero entonces los filisteos dijeron, ¿sabes qué? Seamos hombres, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, vamos a atacar a los israelitas, a pesar de lo del arca, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Los israelitas fueron derrotados nuevamente. Murieron más de 30,000 israelitas en esa batalla. Y los filisteos agarraron el arca y la robaron. Entonces, ¿qué fue lo que pasó luego? Que todo lo que pasó con el pueblo de Israel de ahí en adelante era desastroso. Los filisteos agarraron el arca y la llevaron a un templo de su dios Dagón. Y dicen que esa noche dejaron el arca en el templo del dios Dagón y cuando ellos vinieron al otro día encontraron al dios Dagón en el piso, postrado ante el arca. Y ahí empezaron a tener enfermedades, hubo muerte entre los filisteos, o sea, empezaron a morir los filisteos y entonces ellos empezaron a pasarse el arca de ciudad en ciudad, como que no, agárrala tú, dale tú, porque a mí me está causando muerte, me está causando enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al fin y al cabo, ellos se cansaron de la situación y ellos agarraron el arca y agarraron una carreta nueva con dos bueyes y pusieron el arca en esa carreta y colocaron los bueyes en el camino. Y ellos dijeron, si estos bueyes se dirigen directamente al territorio de Israel y no se desvían, es una muestra de que era el arca la que nos estaba produciendo eso. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Pasó exactamente eso. Los bueyes siguieron derechito hacia la ciudad de Bet-Semes. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando los israelitas que están en el campo ven que está llegando el arca a la ciudad de Bet-Semes, de momento ellos hicieron el mismo culto pentecostal. Oye, ellos empezaron a adorar, llegó el arca, se nos acabaron las iniquidades. Pero el problema era que el pueblo de Israel seguía teniendo una visión incorrecta de lo que significaba el arca del pacto. ¿Sabe? El problema era que la visión o el concepto que ellos tenían de Dios, de su presencia y de la manifestación de la misma eran totalmente incorrectas. Y entre la visión incorrecta podemos numerar la primera. Es que el pueblo, ellos querían a un Dios. Fíjense que estoy poniendo Dios en minúscula porque no estoy hablando de Dios, estoy hablando de un Dios. ¿Ok? El pueblo quería a un Dios que pudieran manipular, que pudieran palpar y percibir con sus 5 sentidos físicos sin necesidad de creer en Él a través de la convicción y de la dependencia de la fe. Moisés subió al monte Sinaí, al monte Horeb,
que fue el monte donde también Dios se le reveló en la zarza. Y ahí él recibió las tablas de la ley, pero en esa ocasión cuando él baja encuentra al pueblo adorando un becerro de oro. Lo triste de todo esto es que el mismo Aarón avaló eso. O sea, la mano derecha de Moisés avaló esa conducta del pueblo de Israel. Entonces, quiere decir que ¿por qué los israelitas hicieron ese becerro de oro? Porque los israelitas constantemente dependían de lo tangible como muestra de la manifestación y el poder de Dios. Ellos creían en lo que veían, ellos creían en lo que palpaban, o ellos podían corroborar con sus 5 sentidos. ¿Me están siguiendo? Ok. Pero ellos no creían en el Dios que existe, que es espíritu y se manifiesta a través de lo intangible. En el Dios todopoderoso. El asunto es que cuando Moisés fue a liberar a Israel, le preguntó a Dios cómo convencería a los israelitas de que ellos salieran de la esclavitud de Egipto. Pero ¿saben lo que Dios le contestó? Dios le dijo, dile a ellos, yo soy el que soy. ¿Sabes? Esa expresión contundente de Dios solamente te indica a ti una cosa: Él es el que es. No lo limites que en lo físico. No podemos limitarlo en la parte física, en lo que yo siento o en el contacto físico que yo tengo con Él, sino que Él va más allá de eso. Él es el dueño de tu vida, el dueño del mundo, quien creó el universo. Él es todo. La segunda visión incorrecta que ellos tenían era que ellos trataban el arca como si fuera un amuleto. ¿Sabe? Ellos trataban la presencia de Dios como si fuera un amuleto. Estaban confundidos porque creían que el arca, que era meramente un símbolo, y tenemos que entender esto: el arca era un símbolo de la presencia de Dios, no era la presencia de Dios, era un símbolo. ¿Ok? Estaban confundidos porque creían que el arca era la presencia misma de Dios y decidieron atribuir poder al símbolo más que a la presencia misma de Dios. Ellos prefirieron atribuirle al arca poder en lugar de entender que el poder es del Todopoderoso. No entendían que la presencia de Dios no era un objeto o una herramienta que ellos podían usar cuando la necesitaran para salir de un apuro o una emergencia. Los israelitas se volvieron fetichistas porque es más fácil adorar lo que tú ves y lo que es tangible que adorar lo que tú no ves, y tienes que creer por fe y por convicción. Mire, hermano, esta palabra está poderosa. Cuando el Señor me la ministró a mí, ha cambiado una percepción mía en una forma increíble. O sea, la tercera visión incorrecta que tenía el pueblo de Israel de la presencia de Dios era que ellos creían que la presencia de Dios era sinónimo de emocionalismo. Los israelitas toda su vida vivieron una relación emocional con Dios. Ellos por 40 años estuvieron dando vuelta en el desierto. ¿Por qué? Por culpa de tomar decisiones emocionales todo el tiempo. A la primera dificultad se quejaban. Constantemente tomaban decisiones incorrectas porque eran basadas en sus emociones y sus sentimientos. Cuando ellos veían obras sobrenaturales, alababan a Dios. Pero cuando venía la escasez, la dificultad, se quejaban y hasta dejaban de creer en Dios. Ellos dependían de Dios constantemente, que Dios moviera sus emociones como un combustible espiritual. La cuarta visión incorrecta del pueblo de Israel era que no entendían que la vida proviene de Dios y no del arca o de su contenido. Yo me pregunté 1000 veces por qué trajo muerte la presencia del arca entre los filisteos y después entre los israelitas. ¿Por qué trajo muerte en los filisteos y también en los israelitas? Y era porque ellos estaban idolatrando y adorando el arca y lo que contenía, en lugar de adorar al Dios que le proveyó el arca. Ellos estaban adorando su punto de encuentro con Dios. Oh, mano, oh, gloria a Dios. Eso está poderoso. Moisés ya había entendido que Dios no era la manifestación, sino que Dios estaba presente en la manifestación. O sea, la gran diferencia entre la vida y la muerte para ellos fue a quien ellos reconocían el poder. Ellos pensaban que el poder estaba en el arca, que estaba en las tablas de la ley, que estaba en el maná, que estaba en la vara de Aarón y no en el Dios que les proveyó el recurso. Ellos pensaban que el poder estaba en la ley. Pero ellos no se daban cuenta
que el poder está en la ley que Dios escribe en sus corazones. Ellos pensaban que el poder estaba en el maná. ¿Sabes qué es el maná? Es la provisión diaria de Dios. Por eso es que era el maná tenías que refrescarlo todos los días. ¿Por qué? Porque se podría al otro día. ¿Por qué? Porque es símbolo de la provisión diaria de Dios hacia nuestras vidas. Pero ellos estaban adorando eso en lugar de adorar al Dios que le proveía diariamente. Ellos adoraban a la vara de Aarón. O sea, ¿cuántos de nosotros adoramos la vara de Aarón en nuestras vidas, nuestros talentos, las habilidades que tenemos, en lugar de adorar al Dios que nos dio las habilidades? ¿Cómo se compara el pueblo de Dios del nuevo pacto, o sea, nosotros, la iglesia de Cristo, con el pueblo de Israel? Si leemos Gálatas 3:29 dice, y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. O sea, nosotros somos el nuevo Israel, somos herederos de la promesa. ¿Están entendiendo eso, verdad? Quiere decir que la iglesia de Cristo heredó la promesa de Abraham y por ende somos el pueblo escogido de Dios. Al heredar esa promesa, parece que nosotros también heredamos muchas veces el concepto erróneo que Israel tenía de Dios. O sea, somos el Israel, ¿no? Y no solamente agarramos la bendición, queremos también agarrar las malas costumbres de Israel y los malos conceptos. Un Dios que se mueve a través de las emociones y sentimientos que podamos utilizar como un amuleto a nuestro antojo y que solo se manifiesta a nosotros a través de las experiencias externas y sobrenaturales. Hoy en día todavía hay cristianos que son como Indiana Jones, que se la pasan todo el tiempo pasando trabajo buscando la presencia de Dios. O sea, muchos cristianos que piensan que para llegar a la presencia de Dios hay obstáculos, que tienen que hacer penitencia, que tienen que pasar por pruebas, por dificultades. Pero ¿cómo se manifiesta la presencia de Dios en nosotros, los que vivimos bajo el nuevo pacto, bajo la gracia? Segunda de Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Esa fue la despedida que Pablo le dio a la segunda carta a los Corintios. O sea, que Dios se manifiesta a nosotros, pero esas palabras, ese verso está poderoso, hermano, porque eso revela a nosotros cuál es la relación de Dios con nosotros. O sea, que Dios se manifiesta a nosotros a través de la gracia de su Hijo. Él se manifiesta a nosotros a través del amor del Padre, pero también se manifiesta a nosotros a través de la comunión del Espíritu Santo. Nosotros como iglesia no tenemos problema en comprender lo que es la gracia de Dios, porque nosotros lo vemos revelado en nosotros diariamente a través de cómo Jesucristo dio su vida por nosotros. Cómo nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados a través de esa gracia divina. Nosotros no tenemos problema en ver el amor del Padre. Dice la Biblia que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un ingénito. O sea, el amor del Padre se nos revela a nosotros todo el tiempo. Y no tenemos ningún problema en aceptarlo. Pero se nos hace bien difícil vivir en comunión con la persona del Espíritu Santo porque no conocemos o no entendemos quién es el Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia sobre el Espíritu Santo? Juan 14, 16, 18 dice, y rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Porque ¿qué? Porque ¿qué? Mora con vosotros y estará ¿dónde? En vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pero luego más adelante en el 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. Recuerden que eso fue antes de ¿qué? Antes de la muerte de Jesús. A quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
La presencia de Dios se manifiesta al hombre a través del Espíritu Santo, quien mora en nosotros. Pero lamentablemente en nuestra relación con el Espíritu Santo muchas veces nosotros seguimos arrastrando los conceptos erróneos que tenían los israelitas. Si tú le preguntas a muchos cristianos, ¿qué es el Espíritu Santo? Algunos te van a decir, no, el Espíritu Santo es que ese culto estuvo glorioso, a mí se me pararon los pelos. O sea, no, mira, si eso fue la gloria de Dios, yo hasta sentía una nube que corría. ¿Sabe? Yo no estoy menospreciando el mover sobrenatural de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo, y no me malinterpreten. Pero el Espíritu Santo es más que eso. Y lo vamos a ver. ¿Quién es o no es el Espíritu Santo? O sea, el Espíritu Santo es una persona. Y lo vamos a probar en esta mañana. No es solo un poder sobrenatural como si fueran los rayos de Thor, como si fuera un superhéroe que tiene unos rayos espectaculares, o como Superman que salen rayos láser de sus ojos. O sea, es alguien en el que nosotros debemos depender. Aunque la Biblia lo describe con diferentes símbolos tales como el fuego, el viento, el agua, no quiere decir que el Espíritu Santo es una cosa, como pensaban los israelitas sobre la presencia de Dios, que era una cosa. Nosotros podemos sentirlo, pero no es un sentimiento. Él estuvo presente en la creación. Él manifiesta su presencia en los eventos más importantes de la historia. Él manifiesta su presencia en cuando se dividió el Mar Rojo. Él manifiesta su presencia cuando lo inspiró a José. ¿Para qué? Para proteger una nación completa del hambre. También Él manifiesta su presencia en la Segunda Guerra Mundial, como dándole paz y dándole fortaleza a la gente que estaba allí herida y a sus familiares. Los psicólogos clasifican un ser como persona cuando tiene 3 atributos básicos. Y esos 3 atributos son el intelecto, la voluntad y las emociones. Y podemos definir sin duda al Espíritu Santo como una persona, porque el Espíritu Santo tiene esos 3 atributos. Lo primero tiene el atributo de intelecto. Si leemos 1 Corintios 2:10 dice, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Quiere decir que Él tiene intelecto, que Él escudriña, que Él analiza. ¿Ok? El Espíritu Santo tiene intelecto y se refleja en la Biblia cuando guía, cuando exhorta, cuando enseña, cuando amonesta, cuando inspira, cuando haciendo toda clase de tareas correspondientes a una mente inteligente y a una mente pensante. Un ser poderoso, manifiesta su poder, manifiesta su inteligencia en la toma de decisiones en la dirección del hombre. Lo segundo, ¿cómo muestra su voluntad? 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, Él tiene voluntad. O sea, que se nos muestra la persona del Espíritu Santo tomando decisiones y teniendo voluntad propia. Si el Espíritu Santo fuera una cosa o solo una energía sobrenatural, jamás tendría poder decisional, porque una cosa no decide por él mismo. Aún las computadoras que dicen hoy en día que toman decisiones, ellas dependen del programador. Pero el Espíritu Santo tiene poder decisional. También el Espíritu Santo se muestra a nosotros a través de las emociones. O sea, quiere decir que el Espíritu Santo tiene también emociones. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contristar, ¿sabe lo que es contristar? Está definido como una tristeza muy profunda. Quiere decir que Él tiene emociones. Quiere decir que Él se entristece. O sea, no hay nada que pueda identificar mejor al Espíritu Santo como una persona que el hecho de que muestre emociones y sentimientos, porque eso es algo exclusivo del hombre. Segundo, ¿quién es el Espíritu Santo? Seguimos preguntándonos. ¿El Espíritu Santo o quién no es? El Espíritu Santo no es un amuleto.
Nosotros no podemos usarlo en caso de emergencia como si fuera un talismán, como hacían los israelitas. Nosotros no podemos usarlo como una chaqueta que nos da frío, nos las ponemos y cuando ya estamos sin frío nos las quitamos y la enganchamos en la casa. No podemos confundir nuestros dones con la presencia de Dios. El maná y la vara, que son talentos, son importantes, no son más importantes que el dador de los talentos y el dador de nuestra provisión. Ahora tengo un principio que quiero compartir con ustedes. El Espíritu Santo no es un objeto que podamos utilizar. Es alguien al que podemos amar, admirar, respetar y obedecer. No es un instrumento musical, no es un edificio, no es una tarima. ¿Saben qué? El Espíritu Santo no eligió un lugar de oro, plata o piedras preciosas para morar. Él nos eligió a nosotros con todo y nuestras imperfecciones. Nosotros, tantas y tantas veces que nosotros pensamos que el Espíritu Santo está dentro del edificio del templo. Ok, voy y decimos, ¿sabes qué? Voy el domingo a llenarme de Dios para regresar a pasar el resto de la semana como si fuera echarle gasolina al carro. Cuando el Espíritu Santo es una persona que te acompaña en todo momento, está contigo en todas partes. Miren los instrumentos, si hay o no hay instrumentos, si hay o no hay luces, si hay o no hay un altar, una tarima, eso no es la presencia de Dios. Eso no es el Espíritu Santo. Lo que ocurre aquí no es el Espíritu Santo en forma exclusiva. Pues que hayan cánticos y cosas. Eso somos nosotros adorando a Dios. ¿Ustedes me están entendiendo? O sea, el Espíritu Santo va más allá que las emociones. O sea, nosotros no podemos decir, ese culto estuvo bueno porque estuvo glorioso, yo brinqué, yo salté, yo sentí alegría. Pero cuando sales de esa puerta para afuera, ¿qué pasa contigo? ¿Se acabó la alegría cuando se acabó la canción? ¿Se acabó el gozo cuando se acabó la canción? ¿Quién es el Espíritu Santo o quién no es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es un sinónimo de un mover emocional. No podemos confundir el mover de nuestras emociones y sentimientos con la presencia del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta o está obrando en nosotros, hay una transformación permanente que se refleja porque se manifiestan los frutos del Espíritu que están en Gálatas 5:22 al 23. El amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Esa es la verdadera muestra del Espíritu Santo que está en nosotros obrando. Hay un principio: las emociones no provocan cambios permanentes, sino efímeros. Las emociones provocan cambios pasajeros. Pero los actos de fe y convicción causan transformación permanente. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no depende de lo que nosotros sintamos. Porque si fuera así, cuando tú estás en un problema, estás en una situación difícil, entonces se fue la fe. Ahí es cuando más la fe se activa. Puede que esa transformación se refleje en nuestras emociones. O sea, cuando el Espíritu Santo causa transformación en mi vida, yo lo reflejo. Yo brinco, yo salto, yo canto. Cuando el Espíritu Santo está trabajando algo que tiene que trabajar en tu corazón, yo lloro. Pero jamás una emoción va a provocar cambios permanentes en ti. El cambio no lo trae la emoción, el cambio lo trae la fe en el Espíritu Santo, la fe en el obrar de Dios en tu vida. Y eso fue un problema que tuvo la iglesia del siglo XX. La iglesia del siglo XX tuvo un grave problema y era que ellos pensaban todo el tiempo que ellos se la pasaban buscando el evangelista fulano, el cantante fulano. No, porque hay una campaña con el evangelista. Ok, vamos todos para allá. Ay, aquí sí se siente la presencia de Dios. Entonces venían, se iban a las casas y en las casas
el Espíritu Santo no estaba, porque ellos pensaban que era con una chaqueta que se la podían quitar. Entonces, ¿dónde está? Miren, está allí, vamos a buscarlo allá. Ese fue el problema de la iglesia del siglo XX. Se la pasaban moviendo emociones, pero no hay nada malo en las emociones, pero las emociones tienen que venir de tu convicción y tu fe en Dios. Tiene que ser el resultado de la alegría que el Espíritu Santo está trayendo a tu vida. No puede ser que yo busco alegría para sentir al Espíritu Santo, porque eso no funciona de esa manera. Esto es bien importante que lo entendamos. Los actos de fe y obediencia más trascendentales dependen, no dependen de nuestros sentimientos y nuestras emociones, sino de decisiones basadas en convicciones. ¿A qué me refiero? El pedir perdón no puede estar basado en una emoción. Tiene que estar basado en una convicción, en una decisión. Y eso incluye el perdón de nuestros pecados. Cuando nosotros venimos ante Dios y decimos, Señor, perdona mis pecados, Dios. Jesús, entra a mi vida, lávame con tu sangre. Eso es una decisión que no puede estar basada en emociones. Eso es una decisión que tú tomas, que es consciente, que viene de una convicción de pecado. ¿Ok? La gratitud. Nosotros no podemos depender de nuestras emociones para ser agradecidos. Nosotros no podemos depender de nuestras emociones para demostrarle amor a nuestra pareja. ¿Por qué? Porque somos humanos, cometemos errores y al primer error ya se me fue el amor. El amor es una decisión. Nosotros sentir empatía por el dolor ajeno no puede depender que nosotros tengamos ese sentimiento y, ay, sí, me da pena. No. O sea, es una decisión que tomamos basado en la convicción que Dios nos ha dicho a nosotros que la verdadera religión es velar por las viudas y los huérfanos. Eso es una convicción de la palabra de Dios en nosotros. ¿Qué errores emocionales cometemos? El primero, cometemos el error de pensar que estamos en la voluntad de Dios cuando nosotros estamos en nuestra zona de comodidad o cuando nos sentimos bien. O sea, quiere decir que estoy comodito, estoy pasándola bien. Y el primer error emocional que cometemos es pensamos, como estoy bien, como todo me va bien, quiere decir que estamos en la voluntad de Dios. Pero eso no es así. Porque aún la Biblia dice que nosotros pasaremos tribulaciones, pasaremos problemas. Pero aún en medio de esa situación, de la tormenta, Dios está contigo. Y posiblemente Dios está usando esa tormenta y esa tribulación y ese problema para transformar cosas en tu vida o para limpiar el camino que te va a llevar al cumplimiento de su propósito en ti. El segundo error que cometemos es que en lugar de dar pasos de fe por obediencia y por convicción, queremos hacer trueques con Dios. Y nos ofendemos cuando Él nos responde a nuestras demandas. ¿Sabe? Señor, te doy esta ofrenda porque mi hijo está en esta situación y yo quiero que tú lo saques de ahí. Y entonces agarramos nuestro reloj. Ok, Señor, vamos a ver. Mijo, ¿estás bien? No, que estoy en tal... Seguimos mirando el reloj esperando a que Dios conteste nuestra petición porque queremos hacer trueques con Dios. Nuestra ofrenda, el tiempo que le dedicamos, la dedicación de nuestros talentos no tiene que ver nada con que tú hagas trueques con Dios. Eso no es así. O sea, tú lo haces por agradecimiento a lo que ya Él hizo por ti. El tercer error que cometemos es que somos inconsistentes porque somos gobernados por nuestros sentimientos en lugar de por nuestra fe. Somos inconsistentes. O sea, venimos un día alegre. No, hoy estoy gozoso, tengo el gozo del Señor en mi vida. Pero pasó el primer problema y llegamos. ¿Cómo tú estás? Ay, Dios mío, tú no sabes, muchacho. Estoy pasando una prueba. Y después somos dramáticos. O sea, lo así, prueba. Y todo eso, así. Nos ponemos, olvídate que somos actores de cine. Mire, nosotros tenemos que creer en Dios por encima de lo que sea. Nosotros tenemos que confiar en las promesas que Dios te ha hecho a tu vida, por encima de las circunstancias. O sea, estoy viendo mi cuenta de banco en cero, no hay problema porque Dios tiene control de mi vida.
Estoy esperando que me contesten de mis papeles del Green Card. Tranquilo, Dios lo va a hacer en su tiempo y vas a ver su gloria manifestada en tu vida. Acaba de morir un familiar, no te preocupes, Dios está contigo dándote fortaleza y paz en medio de la tribulación. Estoy pasando una enfermedad, tranquilo, Él prometió que te va a sanar. Y ¿sabes qué? Si no te sana, te vas al cielo, gloria a Dios. Te gradúas antes de tiempo. Pero es hora de que nosotros empecemos a ver las cosas en agradecimiento a Dios, viendo la realidad de lo que Dios ha hecho con nosotros y ser agradecidos en vez de estar esperando hacer trueques con Dios. La cuarta cosa es el error emocional que cometemos. Somos fácilmente influenciados por las voces ajenas. Oh, qué fácil a nosotros nos influencia lo que me dijo fulano de tal. No, chacho, esa iglesia no creen en el Espíritu Santo. ¡Ah! De verdad. Y ya nosotros empezamos a ver todo, se nos metió eso en la cabeza, permitimos que eso entrara y ya empezamos a ver, mira, oye, el pastor dijo esto, no creen en el Espíritu Santo. Y es así, o sea, las voces ajenas empiezan a atacarnos a nosotros cuando nosotros somos emocionales y nosotros abrimos nuestra puerta. No, es que, mira, Hacho, yo voy a hacer esto porque tengo que cumplir, pero más nada. Y ya eso se te metió en la cabeza. Y tú empiezas a hacer las cosas para cumplir y nada más. No en agradecimiento a Dios. ¿Están conmigo, hermano? ¿Estoy explicándome bien? Nuestro estado de ánimo es afectado por la opinión de los demás en lugar de confiar en el Dios que me ha prometido y que ha dicho algo de mí que lo va a cumplir. Lo que Dios dijo de ti, lo que Dios dijo de mí, Él lo va a cumplir por encima de lo que sea, por encima de la opinión de fulano y de mengano. Es más, por encima de la opinión del pastor. Dios va a hacer contigo lo que Él dijo que iba a hacer y punto. Y lo está haciendo. Es que no lo estás viendo. Porque somos como el pueblo de Israel, que tenemos que ver para creer. ¿Por qué no podemos creer por fe? ¿Por qué no podemos creer por fe? Cuando la fe, vuelvo y lo voy a repetir 1000 veces, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que yo no estoy viendo. ¿Por qué? Porque ya Dios lo vio por mí, lo declaró sobre mí y ya me lo prometió, me lo dijo y está en mis manos ya. Créelo, camina en fe. Gloria a Jesús. Ya estamos terminando, hermano. No se me preocupen. Nosotros no podemos evitar sentir tristeza, pero nosotros podemos evitar que esa tristeza nos robe la paz. Nosotros no podemos evitar enojarnos porque es algo muy natural. La Biblia dice, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis. O sea, quiere decir que nos podemos enojar. Jesucristo se enojó una vez y viró la mesa patas arriba. Pero eso a Jesucristo no le impidió que cumpliera su propósito. No podemos evitar enojarnos, pero podemos controlar la agresividad que produce el enojo. No podemos evitar el temor, pero podemos impedir que el temor nos paralice. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Él lloró. O sea, la gente dice, no, que él lloró por las armas que se están... No se ponga firulito, que él lloró porque su amigo está ahí en la tumba. Él lloró porque su amigo está ahí. Y él sabía que lo iba a sacar de ahí. ¿Ok? O sea, no hay nada malo en que nosotros tengamos sentimientos y los expresemos. El problema está en cuando el expresar ese sentimiento cambia mi manera de pensar. Y quiere impedir el que se cumpla la palabra de Dios en tu vida. Eso lo permites tú. Nuestro sufrimiento o nuestras tristezas no pueden jamás impedir que se nos robe, no pueden buscar que robarnos el gozo de la salvación, no puede robarnos la paz, no puede robarnos la fe, la certeza de que Dios está en medio de nuestras situaciones. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. David nunca dejó de danzar y estaba siendo perseguido por Saúl. Oye, si a mí me persigue el presidente de los Estados Unidos, me está persiguiendo para matar, pónganse a pensar en eso es lo que estaba pasando. El hombre más poderoso de la nación me está buscando para matarme. Y el tipo se ponía a danzar.
Díganme si no hay que tener bien puesto la mente en Cristo, en Dios para eso. Para tú danzar en medio de una situación como esa. Dios no está en contra de nuestras emociones y sentimientos. Eso fue una creación maravillosa de Dios al ser humano, nuestras emociones y nuestros sentimientos, porque nos inspira a tener alegría. No, el miedo muchas veces es importante porque nos protege de situaciones. O sea, la satisfacción de tener éxito en algo, eso es algo maravilloso. Pero ¿qué es lo que pasa? Pero jamás debemos permitir que los sentimientos y las emociones controlen nuestras vidas. Nuestras vidas pertenecen ¿a quién? Pertenecen a Dios. No nos pertenece a nosotros mismos ni siquiera. Satanás está usando la emoción y los sentimientos hoy en día en una manera horrible en la sociedad. O sea, la gente está tomando en la política, en la situación social, en los medios de comunicación, todo está reflejándose como que las emociones es más importante que el ser humano. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y dice, el Espíritu Santo nos trae vida. Ahí mismo, en primera de Samuel 7, nos relata que el pueblo de Israel se arrepintió ante los ojos de Dios. Ellos tuvieron un arrepentimiento y pidieron a Dios que no siguiera propagando la muerte y la enfermedad entre ellos. Eso fue cuando regresó el arca del pacto. Pasó mucho tiempo y ellos se arrepintieron. Entonces, ahora eso sí, Samuel le dice a Dios, entonces Dios, inspírame todavía. Cuando Samuel no estaba siendo el juez no estaba guiando a la nación, pero este suceso fue lo que trajo que Samuel fuera el juez de Israel. ¿Y qué fue? Que Samuel le dijo a Dios, Dios mío, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y el pueblo de Israel, Dios le dio una serie de instrucciones a Samuel y él se las transmitió al pueblo. Dice, lo primero, tuvieron que dedicar y preparar a un hombre para el servicio del arca. O sea, tuvieron que preparar a un hombre para el servicio del arca. Luego tuvieron que buscar el rostro de Dios con intensidad durante 20 años. A veces nosotros estamos en una oración de 5 minutos y nos cansamos. Ellos tuvieron 20 años buscando el rostro de Dios, buscando el favor de Dios. Luego tuvieron que dejar la idolatría para dedicarse exclusivamente a Dios y finalmente humillados ante Dios. Cuarto, presentaron en holocausto un cordero. Hicieron un sacrificio. Entonces Dios les respondió y les devolvió la vida. Miren lo que dice Romanos 8, del 1 al 2. Por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de ¿quién? De Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Hermanos, nosotros somos libres. Cuando nosotros empecemos a vivir, Xavier, ¿me puedes ayudar, por favor? Ya estoy terminando. Cuando nosotros empezamos a vivir entendiendo que el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, quien está con nosotros en todo momento, esa persona que va más allá de nuestras emociones, esa persona que va más allá, que no es un objeto que nosotros podemos usar a nuestro gusto, que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros entendamos que Dios nos da vida a través del Espíritu Santo, nuestra vida va a cambiar, hermanos. El Espíritu Santo es la revelación misma de Dios a nuestras vidas, en nuestras vidas. Ya no necesitamos símbolos de su presencia, ni dependemos de experiencias que llenen nuestras emociones, porque Él está conmigo. El arca del pacto está viva en nosotros, mediante la presencia del Espíritu Santo de Dios. Fíjense que a través de
del Espíritu Santo, nosotros tenemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones ahora. Oh, eso está poderoso. Fíjense que a través de la presencia del Espíritu Santo, nosotros tenemos los dones espirituales que Dios nos ha regalado. Fíjense que a través de la presencia del Espíritu Santo, oh, gloria a Jesús, tenemos la provisión divina que nos vivifica nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Tenemos el maná. Oh, gloria a Jesús. Él nos acompaña, nos redarguye y nos protege. Él está con nosotros en la casa, Él está con nosotros en el trabajo, Él está con nosotros en el automóvil, Él está con nosotros cuando estamos en la cama del hospital. Él está con nosotros cuando estamos celebrando el cumpleaños de nuestro hijo y celebrando las victorias. Él está con nosotros cuando estamos cerrando un negocio. Él está con nosotros cuando nos dicen que no. Oh, Él está con nosotros cuando nos dicen que no. Él está con nosotros cuando esa persona vino y dijo: ¿y tú crees que tú vas a poder hacer eso? Tú no vas a poder. Él está con nosotros, diciéndonos al oído: sabes que tú puedes. Eres escogido. Oye, Kiko, Él está contigo. Gloria a Jesús. Hermano, yo siento la presencia de Dios en esta mañana. Gloria a Jesús. Ya no necesitamos sacrificios ni penitencias. Solo necesitamos buscar la comunión con la persona del Espíritu Santo, prestar nuestros oídos a escuchar su voz y estar dispuestos a siempre, ¿cuándo? Siempre obedecerle. Yo voy a cerrar con esta lectura, Romanos 8:9. Pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, si el Espíritu de Dios vive en mí, en nosotros, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino que obedecer al Espíritu Santo. Yo te voy a dejar con estas preguntas en esta mañana. ¿Cómo tú estás interactuando con la persona del Espíritu Santo? ¿Lo estás usando como un objeto? ¿Piensas que el Espíritu Santo es una emoción? ¿Que es un poder sobrenatural? Sí, es un poder sobrenatural, pero es una persona que a través de la fe en Dios, Él produce cosas sobrenaturales en tu vida. Pero el milagro no es Dios. Dios hizo el milagro. Cuando entendemos ese concepto, nosotros vamos a ver siempre a Dios aún en medio de los fracasos. ¿Cuál es tu relación con el Espíritu Santo? ¿Tienes comunión con Él? ¿Dependes de Él o simplemente estás usándolo como un amuleto cuando lo necesitas? Quiero orar por ustedes, hermanos. Y quiero darle gracias a Dios porque esta palabra que el Señor me ha dado a mí, pude compartirla con ustedes. Algo que yo le doy gracias a Dios por eso. Y yo le pido que la obra que Dios comenzó en tu vida a través de su Espíritu Santo sea completada. Que empecemos a confiar cada día más y más en Él. Que empecemos a entender la obra que Él está haciendo en nosotros cada día. Yo te pido que te pongas de pie y acompáñame en oración. Padre, gracias te damos, Señor. Estamos ante tu presencia, Padre amado, para darte las gracias por tu palabra. Gracias, Padre amado, porque tú nos amas tanto que nos amonestas. Porque tú nos amas tanto que nos muestras quién eres tú y que tú deseas para nosotros. Padre, deseamos vivir para ti, por ti y en ti en todo momento. Señor, ayúdanos a creer en ti por fe, Padre amado, por convicción, porque reconocemos que tú eres el dueño de mi vida. Padre, te pido que si en algo yo te he ofendido, tú perdones mis pecados, Padre amado. Gracias por tu Hijo amado. Gracias por tu Espíritu Santo. Y gracias por tu amor para conmigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, amén. Fuerte aplauso al Señor.
Gloria a Jesús. Yo espero que vamos a despedirnos de nuestros hermanos del internet. Yo espero que tú hayas sido bendecido en esta mañana. Quiero decirte que Dios te ama. Dios te ama. Dios quiere que tú vivas una vida en fe, en victoria. Así que si estás en una necesidad, si estás pasando por un momento difícil, confía que lo que Dios declaró para tu vida, Él lo va a cumplir en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Pueden seguirnos a través de cifrorlando.org, a través de nuestra página de Facebook y de nuestra página de YouTube.